señor Iñárritu, representación de Euskal Herria Bildu. Sí, muchas gracias, señor coordinador. Bonjour, egunon. Buenos días, señora Urdangarín. Muchas gracias por su presentación y por traer aquí la realidad que viven miles de ciudadanos a un lado y al otro de la frontera. Y hoy mismo veía la portada del diario ABC, que es muy representativa cuando aparecen varios primeros ministros y presidentes de varios estados europeos con un cartel que pone Open, Ouvert, Aperto, y aparece el señor Sánchez con un cartel que pone Cerrado. Hoy hemos leído en la prensa que finalmente parece ser que va a ser el 21 de junio cuando abran esa frontera, pero hemos visto que con anterioridad se marcó el 22. Esto fue negado posteriormente por el Ministerio. Se ha hablado también del 1 de julio. La Comisión Europea habla del 15 de junio como recomendación a los Estados miembros. Me gustaría saber, y como primera pregunta, si ustedes tienen alguna información fehaciente, alguna información veraz, ya que uno de los problemas que se encuentran es la falta de seguridad jurídica en algunas instituciones, en algunas empresas, para saber cuándo finalmente se va a abrir esa frontera. Nuestro senador, el señor Lejabarrieta, que reside en Urruña, en el País Vasco Norte, decía recientemente, ante el debate que tenemos, ¿no? Pues lo que se está viviendo a un lado y al otro de la frontera es lo mismo que ocurre entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca. Y él explicaba muy bien que su realidad no se ajusta tanto a una comunidad, sino que su comunidad natural es precisamente la frontera, porque trabaja a un lado y vive al otro de la frontera, compra a un lado y vive al otro de la frontera, va al médico a un lado y vive en el otro. Digo, su realidad es la frontera, y eso en ocasiones es difícil de entender. Y hoy mismo he escuchado a una señora, ¿no?, que el día 15 sabe que va a poder irse hasta el confín de Alemania, pero no va a poder pasar a Hendaya a ver a sus hijos, a Irún a ver a sus hijos, y eso es una realidad que en ocasiones cuesta entender. Me gustaría saber si puede profundizar un poco más en los obstáculos. Nos hablaba del de la doble imposición, pero me ha parecido ese dato interesante, el que podría haber una reducción del 20% de los obstáculos, una subida del 2% del IPC. Me gustaría saber si puede hablarnos más de esos obstáculos y qué medidas se podrían tomar para levantarlos. Nos ha hablado de esa encuesta. Creo que es interesante si nos puede adelantar un poco, ya sé que las conclusiones no estarán todavía, pero si nos puede adelantar un poco por dónde van esa realidad. Y sobre las fronteras también hablaba de los pasos, ¿no?, que los trabajadores transfronterizos sí pueden pasar, pero escuchaba recientemente tanto al presidente de la aglomeración País Vasco y alcalde de Bayona, al señor Echegaray, hablando de esa dificultad que está habiendo. Hablaba también el alcalde de Hendaya, el señor Senarro, que estaban pidiendo a los estados que abrieran pasos para facilitar a los trabajadores esas fronteras. Me gustaría saber si se ha abierto alguna más o siguen igual de cerradas. Y de igual forma, pues sobre la solicitud que ha presentado el presidente de turno de la Eurorregión, pidiendo a los presidentes y primeros ministros que agilicen o flexibilicen en algunos casos, a ver si ha habido, o saben ustedes si hay alguna respuesta. Y por último, me gustaría saber, cara a la reconstrucción, ¿qué papel creen que pueden realizar ustedes desde la Eurorregión, o qué papeles pueden realizar las Eurorregiones cara a la gestión de fondos, de subvenciones? A ver si creen que sería una buena idea, como han apuntado varios eurodiputados y han solicitado a la Comisión recientemente en el Parlamento Europeo. Y sin más, muchas gracias. Muchas gracias, señor coordinador. Gracias, señor Iñárritu. Por el Partido Nacionalista Vasco, el señor Legarda. Sí, muchas gracias.